Deuteronomio 3:28. Encontró la cita. Quiero que la leamos, pero después de leerla, vamos a orar que el Espíritu de Dios unja esta predicación. Sabes que si Dios no hace la obra con nosotros, en vano nos cansaríamos todos aquellos que pretendemos o queremos laborar en la obra del Señor. No queremos laborar en vano, queremos sembrar, pero que sea Dios el que produzca al 100%. Entonces, esa obra la hace Dios y la hace a través de su Espíritu. Vamos a leer esta escritura en voz alta y más tarde vamos a hacer una oración para que este sermón sea ungido por el Espíritu de Dios y que haga la obra por la cual esta palabra ha salido. Estoy seguro que la palabra de Dios va a penetrar profundamente en nosotros, pero espero que sea sembrada esta palabra en buena tierra. Así dice en voz alta: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia, por tus bendiciones. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Sí, gracias. Quiero leer nuevamente esta cita para que quede bien grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice así: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará a heredar la tierra que verás. Dios estaba hablando en este momento a Moisés. Eran los últimos momentos, por decirlo así, no solamente los últimos días, los últimos momentos en la vida de Moisés. Cuando Moisés sube al monte y ve toda la tierra prometida que Dios había jurado que les iba a dar a él y a todo su pueblo, pero por causa de una desobediencia que Moisés tuvo delante de Dios y delante del pueblo, Moisés no iba a poder entrar en la tierra prometida, pero una nueva generación de los que habían salido de Egipto iba a entrar en esa tierra que Dios había prometido que les iba a dar. Josué les iba a guiar a poseer esta tierra prometida, pero Dios mandó a Moisés que hiciera con Josué algo muy importante. Primero le dijo que lo mandara a la tierra prometida con todo el pueblo, pero también le ordenó a Moisés que lo animara y que lo fortaleciera, porque para poder poseer la tierra prometida se necesitaba tener mucho ánimo y se necesitaba tener fortaleza. Todos nosotros como cristianos, los que han estudiado la palabra de Dios, saben que hay una línea, por decir así, paralela entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una línea paralela entre el pueblo de Israel natural y el pueblo de Israel espiritual. No quiero decir que el pueblo de Israel natural no lo haya escogido el Señor, absolutamente fue escogido por el Señor, pero lo que el Antiguo Testamento está narrando son cosas paralelas que en el Espíritu el Señor está cumpliendo en su iglesia también. Las órdenes que Dios dio a Moisés para Josué y para todo el pueblo, porque eran para todo el pueblo también, que tuviera ánimo y que tuviera fortaleza, son las mismas órdenes que Dios da a nosotros para que en este tiempo extendamos su reino aquí en esta tierra.
Solamente que parece que tenemos, los cristianos de este tiempo, parece que tenemos mala memoria, especialmente cuando pasamos por situaciones difíciles, por situaciones duras, por circunstancias de adversidad o de necesidad. Siempre hemos escuchado predicaciones o hemos compartido, profetizado y vuelto a profetizar y hemos dicho: solo te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Y todo el pueblo cristiano dice: sí, amén. El Señor nos manda que nos esforcemos, que no tengamos temor, que no desmayemos. Pero cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles en la vida cotidiana de la vida cristiana, no me refiero a que Dios nos envía al África a compartir el Evangelio o nos envía a otro lugar y nos enfrentemos con situaciones muy duras y adversas. Me refiero a la vida cotidiana, a la vida del diario existir. Cuando tú te enfrentas con esas, diríamos así, áreas de oportunidad, entonces todo aquello que hemos estado escuchando que es para nosotros, que nos animemos, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, parece como que se nos olvidan que estas órdenes no son solamente para Josué y para el pueblo de Israel, pero también es para el pueblo de Dios hoy en día. Que tú te esfuerces, que te animes, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Pero ¿cuántas veces estamos pasando por una situación difícil y se nos olvidan los principios elementales, los principios sencillos, los que van a traer a nuestra vida cotidiana una vida de victoria sobre circunstancias, sobre situaciones adversas? Recuerdo hace tiempo cuando era estudiante en un instituto bíblico, recuerdo que estaba pasando por tiempos tan difíciles, por circunstancias adversas. Había dentro del ambiente donde yo me estaba desenvolviendo, había algunas personas que causaban como tropiezo a mi caminar cristiano, como pasar por dificultades. No me estaba yo enfrentando a los leones del circo romano, aunque predicábamos en el cristianismo, ¿verdad?, que teníamos que tener valor para enfrentarnos a los leones ahí en el circo romano. No, me estaba enfrentando a situaciones cotidianas de la vida, a situaciones que para mí eran muy difíciles, situaciones que a veces no podía cambiar. Y recuerdo cómo me impactó aquella simple frase de aquella hermana en el Señor Jesucristo, cuando en un modo de amargura o de resentimiento o de sentirme impresionado por esos momentos, yo le compartí lo que me estaba ocurriendo. Y sabes que ella simplemente me dijo lo siguiente: Chuy, ¿ya le diste gracias a Dios por lo que tú estás pasando? ¿Sabes que yo estaba preparado para compartir el panorama del Antiguo Testamento, para predicar la hermenéutica, la homilética, la ética y no sé cuántas icas, ¿verdad? Estaba preparándome para todo esto, pero se me había olvidado lo elemental en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces los cristianos estamos aprendiendo principios grandes de la palabra de Dios, principios para extender el reino de Dios en el mundo, o para interceder, o para guerrear? ¿Y cuántas veces por falta de recordar los principios, no te voy a decir los principios profundísimos, los principios elementales de la vida cristiana, los principios, el ABC del cristianismo, cuántas veces no los olvidamos? Y me impactaron profundamente aquellas simples palabras de aquella hermana en Cristo diciéndome: ¿ya le diste gracias a Dios de eso que tú estás pasando? ¿Ya le diste gracias a Dios por esta circunstancia? ¿Ya le diste gracias a Dios por estos hermanos que tienes en el instituto bíblico que según tú no puedes aguantar? ¿Ya le diste gracias a Dios por esta situación? Y tristemente tuve que reconocer que lo más elemental no lo había hecho.
Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta, porque claro está, cuando tú escuchas acerca del pueblo de Israel como ejemplo, cuando escuchas de la iglesia cristiana, o cuando escuchas de otros hermanos, tú puedes decir cristianamente, amén, amén, gloria a Dios. Cuando escuchas del pastor, experiencias, mira nada más que burro el pastor era, ¿verdad? Pero yo también te quiero aplicar hoy en día, nada más para que no se aburra en esta mañana. En la circunstancia en la cual tú estás pasando, en el periodo difícil en el cual tú estás atravesando, en la vida cotidiana, porque estás viviendo en este tiempo. Tal vez no estás siendo enfrentado al circo romano, tal vez no te han llevado ante el concilio y respirando amenazas y muerte, rechinando los dientes contra ti. No está el concilio con piedras en sus manos, listos para apedrearte, para satearte. Tal vez no estás en estas circunstancias, o a lo mejor lo estuvieras, pero en la vida cotidiana, en la necesidad cotidiana, en la necesidad económica, material, moral, espiritual, familiar, congregacional o nacional, en estas necesidades, quiero preguntarte simplemente, con aquella pregunta simple que me hizo aquella hermana en Cristo, ¿ya le diste gracias a Dios por esa situación? ¿Has mostrado delante de Dios agradecimiento? ¿O acaso hemos olvidado los principios elementales del cristianismo, el ABC de la vida cristiana? Dar gracias a Dios en todo, orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en el Señor Jesucristo. ¿Le has dado gracias a Dios con todo tu corazón por esa situación, o estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua quizá, y no considerando que no estemos pasando por situaciones muy difíciles, simplemente porque cuando le damos gracias a Dios, vemos que posiblemente nos estamos ahogando en un simple vaso de agua? Yo quiero usar como vehículo un hombre que de verdad pasó por situaciones difíciles. De verdad fue olvidado por aquellos que se llamaban sus amigos. En verdad fue traicionado, fue acusado y pasó situaciones tan difíciles que perdió toda su casa, todas sus tierras, todas sus pertenencias, todos sus hermanos, todos sus hijos, todos sus siervos, absolutamente perdió todo. ¿Recuerdas quién era? Solamente le quedó su esposa, que estaba pasando exactamente por la misma circunstancia, por lo mismo. No solamente él lo estaba pasando, también su esposa estaba pasando exactamente por la misma circunstancia, y de repente lo vieron sus amigos queridos que fueron con él para consolarle, y qué consuelo ni que nada le dieron. Le comenzaron a oprimir, le comenzaron a presionar y le comenzaron a acusar, le comenzaron a decir: esto te pasa por pecador, esto te pasa porque te portaste mal, esto te pasa porque no andas caminando bien delante del Señor. Y ahí vemos a Job, el hombre de fe, agachado, enllagado, con su rostro irreconocible. Tan irreconocible era su rostro de lo que estaba padeciendo, que cuando llegan sus tres amigos y lo ven de lejos, así como todo escandaloso judío bíblico del Antiguo Testamento, lloran a gritos, y cuando lloran se ponen delante de él, y aquellos que iban a consolarle pasan una semana sin hablar una sola palabra con él. Tanto que él estaba sufriendo, tanta necesidad que estaba padeciendo por oír palabras de consuelo, palabras de ánimo, que alguien le fortaleciera, que alguien le animara. ¿Cuánto hubiera querido ser en ese momento, creo yo, Josué? Tanto
Le hubiera gustado a Job ser Josué. ¡Ay, que tuviera un Moisés que me animara, que me fortaleciera, que me diera mucho ánimo para pasar y atravesar y poseer la tierra prometida y tener la victoria sobre esta circunstancia de necesidad! Pero no estaba Moisés. No estaba otro hombre de Dios que le animara y le fortaleciera. Pero ¿sabes lo que descubrió Job? Descubrió en su vida 3 simples elementos que le iban a dar la victoria. Que si yo te lo comparto hoy, yo no te diría como título de este mensaje, en ninguna manera le iba a poner 3 simples decisiones que traen la victoria. No. Como a mí me gusta poner títulos impactantes, entonces yo le pondría las 3 poderosas razones, decisiones que traen una victoria segura. Las 3 poderosas decisiones que traen una victoria segura. Te preguntaría a ti, ¿quieres tener victoria sobre tu situación? Claro. No me tienes que decir nada en este momento. Estoy completamente seguro que si trajéramos una libreta de 100 hojas, tamaño carta, con una pluma, tal vez llenaríamos todas estas 100 hojas con la pluma. Nos pediríamos más hojas, se nos acabaría la tinta y todavía nos restaría contar todas las cosas que estamos sufriendo y padeciendo en esta vida por el nombre del Señor Jesucristo de según nosotros. Pero quiero recordarte 3 poderosas decisiones sencillas, elementales, que el libro de Job menciona, que posiblemente tú las has escuchado vez tras vez en la vida cristiana y que, como diría Pedro y Pablo, nuevamente te las voy a recordar por si acaso se nos hubieran olvidado las cosas elementales de la vida cristiana, de la vida cotidiana. Job, capítulo 9, versículo 27, nos da a conocer aquello que en medio de la situación tan difícil por la que Job estaba atravesando, en medio de su necesidad, y mira, comparando la necesidad que tenía Job a la nuestra, comparando los problemas que Job tenía a los tuyos, a los nuestros, comparada la experiencia de Job a la experiencia nuestra, yo te diría, ¿acaso es semejante tu situación a la de Job? ¿Acaso, hermano mío, hoy en día tú eres el Job de hoy en día? Hermanita, tú serías la Jobita de este día. Tal vez estás pasando por estas necesidades tan urgentes, tan apremiantes, semejantes a las de Job, pero aún así, porque Job descubrió estas simples decisiones que le trajeron victoria sobre su vida, aunque tú estuvieras pasando por la máxima prueba, por la gran tribulación en tu vida, aún así te aseguro que estas 3 poderosas decisiones van a traer una victoria a tu vida. Porque para tener la victoria, escucha bien, para tener la victoria sobre nuestra situación, se requiere una decisión personal. Queremos que la victoria venga solamente como por obra del Espíritu Santo, y sí es una obra del Espíritu Santo, pero después de haber hecho una decisión personal. Quiero enfrentarte a esas decisiones personales. Tal vez tú no tienes la victoria, o tal vez dices que estás pasando por la victoria al mismo tiempo que estás pasando por situaciones difíciles. Quiero desafiarte a que reconozcas delante de Dios si tú has hecho estas 3 decisiones en tu vida. Si tú las has hecho, mis respetos. Pero si no las has hecho, vamos a aprender como Job a hacer estas decisiones. ¿Tienes esta escritura? Job 9, verso 27. Vamos a leerlo en voz alta, por favor.
palabras de Job dice así: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Estas son decisiones. Estas no son cosas que Job le está pidiendo a Dios. Señor, hazme que me olvide de mi queja. Señor, cambia mi triste semblante. Señor, ¿cuál es la otra? Haz que yo me esfuerce. No, son decisiones personales, decisiones que a Job le trajeron la victoria, principios elementales en la vida cristiana cotidiana que van a traer la victoria en tu vida. Y yo quiero comenzar por la primera decisión, es olvidar mi queja. Yo sé que nosotros los cristianos de la Nueva Esperanza, por lo menos los que nos congregamos este día, no sabemos qué cosa significa la palabra queja. Pero queja es algo que te separa de la victoria. Cuando la queja se halla en tu vida, cuando la queja se halla en tu boca, esa queja hace separarte de la victoria cristiana. Si hubo algo que Dios no soportó del pueblo de Israel y por lo cual no entró a la tierra prometida, ¿sabes qué fue? Su queja. Sus quejas. A pesar de tenerlo todo, porque lo tenían a él, se quejaban. Yo sé que eso no pasa contigo, no pasa con nosotros, pero la primera decisión, si quieres tener victoria realmente en esa circunstancia, es olvidar la queja. ¿Sabes que el viaje del pueblo de Israel a la tierra prometida, saliendo de Egipto, dicen los teólogos, que hubiera durado tan solo 11 días? Y sin embargo permanecieron en el desierto 40 años. Y esa generación jamás vio la tierra prometida. ¿Y sabes por qué? Porque quejumbrosos. Les iba a decir quejones, pero como que se oye muy mal, ¿verdad? Quejumbrosos, ¿por quejumbrosos? Se quejaban de Moisés, se quejaban de la esposa de Moisés, la cusita esa, ¿verdad? Porque así, ella era cusita, era de la tribu de Cus, era negra. Entonces, no hombre, ¿cómo iban a aguantar una mujer cusita entre el pueblo de Israel, verdad? Se quejaban por el Mar Rojo, ¿verdad? Porque llegaron ahí delante del Mar Rojo. Atrás estaba Faraón, atrás estaban los egipcios, adelante estaba el Mar Rojo. Se quejaron por la tardanza de Moisés, porque Moisés subió al monte Sinaí y se tardó tanto que ellos comenzaron a celebrar su propia independencia. Por falta de agua. Se quejaron por falta de pan, se quejaron del maná, se quejaron porque no tenían carne, se quejaron porque no tenían cebollas, porque no tenían pepinos, porque no tenían lo que en Egipto tenía. ¿Sabes que la queja es algo 100% carnal? ¿Sabes que la queja no tiene nada de espiritual? La queja es carnal porque es exactamente lo contrario de la alabanza. Esa decisión elemental, difícil, sólida, sencilla, que trae la victoria a tu vida o traerá la victoria a tu vida, será cuando tú decidas olvidar tu queja y te decidas a comenzar a alabar al Señor en esa circunstancia en la cual tú estás viviendo. Entonces tendrás la victoria. Pero mientras de tu boca no se aparte la queja, mientras de tu mente no se olvide la queja y estés quejándote y quejándote y quejándote, bueno, tal vez no pase así contigo. Pero sí te voy a ilustrar que es posible estar en situaciones muy difíciles, extremadamente difíciles, y sin embargo comenzar a alabar a Dios, decidir olvidar la queja y decidir alabar al Señor, y vas a ver que hay resultados tremendos que Dios va a hacer. Y yo usaría como ilustración a Pablo y a Silas. Pablo y Silas. ¿Recuerdas cuando el Espíritu de Dios les guió
a ir a Filipos. Les impidió hablar la palabra en Asia. Y entonces el Espíritu Santo les dio que ellos fueran allí a Filipos. ¿Por qué? Pues porque Pablo sintió por el Espíritu Santo, vio una visión de un varón macedonio. Y el varón macedonio le dijo a Pablo, pasa acá y ayúdanos. Y él entendió y lo compartió a Silas y a los que estaban con él. Dios quiere que pasemos a Filipos. Y entonces llegaron a Filipos. En Filipos nunca apareció, por lo menos en Hechos de los Apóstoles, jamás yo vi a ese macedonio que San Pablo vio. Pero sin embargo llega a Filipos, comienza a predicar el evangelio. Por ahí estaba una muchacha endemoniada, con un demonio de adivinación. Los dueños de esta muchacha sacaban gran ganancia utilizando esta muchacha para que adivinara la suerte de todas las personas. Cuando Pablo llega y le molesta a Pablo esta actitud del Espíritu que les anda haciendo propaganda gratis a Pablo y Silas y los demás. Estos vienen del Dios Altísimo. Iba detrás de estos la muchacha endemoniada. Estos que vienen aquí son hijos del Dios Altísimo. Hasta que no soportando más, Pablo volteando reprendió al espíritu. Esta muchacha fue libre. Grande cosa hizo Dios. Pero los dueños de esta muchacha se enojaron. ¿Y saben lo que hicieron? Soliviantaron al pueblo, echaron a la cárcel a Pablo y a Silas, los pusieron en la prisión más profunda de la cárcel, los amarraron, los golpearon, les pusieron un cepo y ahí los encontramos a medianoche rodeados de presos, oscuro, quizá con algunas luces tenues, metidos en un cepo, golpeados, y ahí los vemos, tan resentidos. No, uno contra el otro. Silas diciéndole a Pablo, ya ves Pablo, tú y tus famosas visiones, que es que el macedonio. Ahí vemos a Pablo, ¿verdad?, alegando con Silas, pues mira, en el próximo viaje no voy a traer niños espirituales. Me fue mejor con Bernabé que contigo. No los vemos así, a la medianoche golpeados, atados en el cepo, en la circunstancia más oscura. Ellos comenzaron a cantar himnos a Dios, comenzaron a cantar alabanzas a Dios y todos los presos de su alrededor le estaban escuchando. Y de repente Dios manifestó un terremoto, las cadenas de todos se soltaron, todos fueron libres. ¿Sabes por qué? Por causa de una simple, elemental, sencilla, pero poderosa decisión de olvidar la queja y de decidir alabar al Señor. Eso quiere decir que el Señor quiere hacer eso con nosotros en cada circunstancia. Pero hermano Chuy, dirías, es que yo tengo razones muy justificadas para quejarme. ¿Piensas que los israelitas no las tenían? Mira, parece muy bello y muy poético que ellos duraran 40 años en el desierto y Dios les proveía maná. Oye, estaban enmanados todos los días. Maná en la mañana, a mediodía, en la noche, postre de maná, bebida de maná, comida de maná, estaban enmanados. Imagínate después de una semana, yo, comiendo simplemente frijoles todos los días, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. No solamente una semana, tal vez una semana sería muy bello, tal vez causa de un testimonio grande en el pueblo de Dios. Comí puros frijoles esta semana. Un año comiendo frijoles, 2 años comiendo maná, 3 años comiendo maná. Oye, el pueblo ya estaba harto, tenía razones justificadas. ¿O no crees que esta señora, como todas las señoras, con todo respeto, que esta señora, esta dama, gustándole el bien vestir, se hubiera consolado que su marido la trajera 20 años con las mismas garras? Ya oigo las quejas de las esposas.
Y oigo la queja de los maridos. ¿Y qué hay de comer ahora? Pues asado de maná. Las mismas chanclas, 40 años. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Razones justificadas. Puedes mencionarme, puedes hacerme una lista de puras razones justificadas, pero este principio de olvidar la queja y decidir alabar a Dios, va a caer la victoria. Lo que Él es. Alabar verdaderamente al Señor no es simplemente poner un cassette del cantante de moda cristiano hoy en día. No es simplemente eso. No tengo nada con todos los hermanos y hermanas que Dios está produciendo, cantores de alabanza, absolutamente. Ellos están alabando al Señor, pero no es simplemente poner un cassette y ya para alabar a Dios. ¿Ya alabaste al Señor? Sí. Ya me eché 5 de Marcos, 2 de Miguel y 1 del otro Marcos de España. O sea, no es simplemente eso. Alabar al Señor es alabarle de corazón, darle gracias, orar sin cesar, alabarle. ¿Te acuerdas aquel canto que decía, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la boca? Sabes que a veces yo extraño aquellos años, bueno, te estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? Yo tenía como 5 más o menos, te estoy hablando de hace como unos 20 años, ¿verdad? Yo sé que hay algunos aquí que estaban así en aquel tiempo, ¿verdad? Como unos 20 años. Oye, no teníamos, ¿sabes que no teníamos sintetizadores? No teníamos los sonidos tan bellos que se produce. Oye, ahora, hoy en día, es fácil que alabemos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos están tan ungidos principalmente y Dios nos está preparando tanto que nos guían en la alabanza y en la adoración. Y es fácil. Y aún así, hay quienes todavía no están decidiendo olvidar su queja y decidir alabar al Señor. Ah, pero si tú hubieras vivido hace 20 años, ahora te voy a hablar como abuelito, ¿verdad? Si hubieras estado hace 20 años, ¿verdad? Cuando cantábamos puros cantos ungidísimos como la llaga podrida. ¿Cuántos de aquí se saben la llaga podrida? Ay, hermano, yo sabía que nos íbamos. ¿Te acuerdas, hermana, cuando cantábamos que era una llaga, o el tren del evangelio, el jet, perdón, ya lo... yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la boca. Si me faltara la boca, le alabo con las manos. Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Si me faltan los pies, le alabo con el alma. O sea, esta una expresión de alabanza. No estoy comparando los cantos de antes como los de hoy, como que los cantos eran anteriormente mejores. En ninguna manera. Estoy hablando de la verdadera alabanza. Una alabanza de corazón, una alabanza de todo tu ser. Olvidar tu queja. Porque si tú no te olvidas de la queja y pretendes alabar a Dios, serás un quejabanza. Que te estás quejando y estás alabando, te estás quejando y estás alabando. Eso no va a traer tu victoria. La victoria viene cuando tú decides olvidar tu queja. ¿Cuántos quieren la victoria? Dile al que está a tu lado, vamos a olvidar nuestra queja. ¿De qué te quejas? Vamos a olvidar nuestra queja. ¿De qué te quejas? Vamos a olvidar nuestra queja. Olvida tu queja, olvida tu queja. Número 2, ya no hay queja, ¿verdad? Yo sabía que se iban a sonreír aquí, pero a más no poder. Número 2, Job dijo, si yo dijere, dice, olvidaré mi queja, número 1. Número 2, dejaré mi triste semblante. Esto es importante para la victoria. Dejaré mi triste semblante. A veces encontramos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, ¿verdad? Y les saludamos. ¿Cómo estás? Agobiado, hermano, agobiado. Llevando la cruz. Deja el triste semblante. La primera cosa que Dios mandó a Josué y a todo el pueblo de Israel es que tuviera ánimo, que dejara su triste semblante, porque el desánimo es una demostración, oye bien,
El desánimo es una demostración de la desconfianza que tenemos a Dios por todas las cosas, por su provisión, por las circunstancias, por los cuidados de Dios, que estemos desconfiados en el Señor. Eso causa desánimo. Cuando tú dejas tu triste semblante, esto es muy importante porque estás mostrando que estamos confiados en Dios, que a pesar de la situación no tenemos un triste semblante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A pesar de la situación. ¿Sabes que Job tuvo que hacer una decisión de dejar el triste semblante? ¿Sabes que esta es una decisión que se tiene que hacer? El triste semblante no desaparece solamente por una obra del Espíritu de Dios. Claro que el Espíritu de Dios está presente, toca nuestros corazones, pero es una decisión personal dejar el triste semblante. Esto es lo que dice el libro de Nehemías. Abre el libro de Nehemías, por favor. Está a un lado del de herejías. No es cierto, no hay libro de herejías. ¿Sí? Nehemías capítulo 2. Crónicas, Esdras, Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, dice el rey, sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. Sabes que las palabras del rey vinieron a Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El copero del rey, el ministerio del copero del rey era servir la copa al rey. Él tenía que probarla primero, porque posiblemente algún enemigo se había infiltrado en el reino, le había puesto veneno, le había colocado veneno en la copa, y el copero la tenía que probar primero. Claro que el copero tenía que estar bien alegre, ¿verdad? Era siervo del rey. Estar triste delante del rey significaba que no estaba conforme con ese rey. Estar con el rostro triste delante del rey significaba: rey, no me gusta que tú seas el rey. No me gusta cómo haces las cosas. No me gusta cómo reinas. No me gusta cómo gobiernas. No me gusta lo que tú estás haciendo. Por esto estoy así, con el triste semblante. Esto significaba estar triste. Dime una cosa, ¿qué significará para un cristiano tener un rostro triste? Él es el rey, y tú vienes delante del rey, y tú vienes a una fiesta, y tú eres como el copero del rey, y el Señor te está preguntando: ¿por qué está triste tu semblante? Pues no ves, no hay pan, ¿no ves? ¿No hay agua? ¿No ves? ¿No hay maná? Mira nada más ese Moisés, mira nada más esa cosita, mira nada más el Aarón, mira nada más esto, mira más lo otro. ¿Tú crees que con eso vas tú a agradar al Señor? No lo vas a agradar. Porque está triste tu rostro. No es esto, dice, sino quebranto de corazón. Y entonces tuvo temor, dice Nehemías, en gran manera. Él tuvo temor. ¿Sabes por qué? Porque él estaba condenado a morir por el rey, por estar avergonzando el reino del rey en esa manera. ¿Te acuerdas de aquel periodista que investigó la vida de los cristianos? Lo mandaron a investigar la vida de los cristianos. Iba a hacer un reportaje, y te voy a decir una cosa: hoy en día están haciendo eso muchos reporteros. Muchos reporteros en los periódicos hoy en día están por todo el mundo, en todas las ciudades, en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad, están tomando videos a los cristianos, qué están haciendo en el centro, cómo se están comportando, están teniendo reportajes acerca del pueblo de Dios. Y recuerdo a aquel periodista cuando le encargaron un reportaje de los cristianos. Él tenía unos vecinos cristianos,
Los comenzó a vigilar en el día domingo. Cuando llegó el día domingo, vio que salieron de su casa, pues muy bien vestidos, y tomaron su vehículo, y entonces estaban renegando cuando estaban saliendo, y estaban enojados unos con otros, ¿verdad? Ahí en el carro fueron rumbo a la iglesia. Llegando ahí al templo se estacionaron, ¿verdad? Y el periodista los estaba viendo. Y vio que estaban llegando otros hermanos y que estos se hicieron los disimulados como que no los vieron. Y todo esto estaba anotando el periodista. Entonces bajaron al templo estos hermanos. El periodista fue detrás de ellos. Mientras los vio avanzar, parecía como si una losa pesada fuera sobre los cristianos, y a medida que entraban en el templo, aquella losa les comenzó a pesar, y estuvieron en el servicio con tanta pesadez. ¿Sabes que el periodista escribió su reportaje? Y cuando él llega a su oficina, simplemente él escribió unas escuetas frases y dijo así: con respecto de los cristianos de hoy en día, él dijo: yo no quiero servir a un Dios que hace tan infelices a las gentes. Punto. Este fue su reportaje. Dime una cosa, si existiera un reportero hoy en día, que te voy a decir que los hay, a veces son RA, reporteros anónimos, ¿verdad? A veces son RA y están teniendo reportaje. Si hubiera un reportero de tu actitud, ¿qué sería el reportaje que fuera a decir con respecto a nuestro cristianismo, con respecto a tu cristianismo, con respecto a tu servicio al Señor? ¿Sabes que para Nehemías eso tuvo tanto valor que nunca más él volvió a estar triste? Antes bien, él tuvo que decidir, a pesar de que su pueblo estaba quemado, a pesar que su pueblo estaba destruido, él tuvo que decidir dejar el triste semblante, ir a reconstruir. Y cuando vio al pueblo de Israel todo desanimado, porque los enemigos le estaban haciendo burla, cuando vio al pueblo de Israel que no tenían ánimo para trabajar en la obra del templo, cuando vio al pueblo de Israel así, ¿sabes lo que Nehemías dijo? Ahí en Nehemías 8:10. Vamos a ver lo que Nehemías. Fíjate que la experiencia de Nehemías con respecto a la tristeza y con respecto al gozo fue una lección aprendida en su vida. Fue una decisión personal. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Yo estoy seguro que hay una línea paralela entre estos pasajes y hoy en día nuestra experiencia cotidiana. Dice el versículo 10: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Tú crees que México no necesita fuerza? ¿Que los mexicanos no necesitamos ser fortalecidos? ¿Que los cristianos en medio de persecución, en medio de luchas, en medio de crisis, en medio de necesidades, no necesitamos ser fortalecidos para poseer y extender el reino de Dios? Absolutamente sí. ¿Qué necesitamos entonces? Número 1, olvida tu queja. Número 2, olvida, deja tu triste semblante. Tú dirías: hermano, ¿hay razones para tener semblantes tristes? Sí, sí hay razones. Hay razones para entristecerte un poco, para agobiarte un poco. Abre tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Y yo te voy a mostrar una razón que un hombre de Dios tuvo, pero que tuvo que decidirse él, dejar su triste semblante, olvidar su queja, olvidar su amargura posiblemente, y seguir adelante. 1 Samuel capítulo 12, versículo 15. Lo tiene. Dice así:
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes, este es, a ver, déjame encontrar la cita. Yo creo que yo me equivoqué. Es cuando yo la sé de memoria, nada más quería leerla literalmente también. Si quieres ayudarme a encontrar esta cita, es cuando el rey David, ¿te acuerdas que el rey David pecó con Betsabé? Y más tarde, pues Betsabé llegó a darle una noticia. Betsabé le dijo, pues traigo dos noticias, una buena y una mala. Y con toda seguridad la Biblia, a ver, pues échate la buena. Dice, la buena es que voy a ser madre. Pues échate la mala, es que tú eres el papá. Y después de que David supo que la había engendrado, ¿sabes que él ocultó eso y mandó matar a Urías? Y pasó todo aquello que tú conoces en la palabra de Dios. A Urías lo puso al frente de batalla. Urías murió. Más tarde él, como borrando aquella falta, él no podía unirse a una adúltera, pero sí podía unirse a una viuda. Y una vez que estuvo viuda, entonces vino David, la llamó y se casó con ella. Y tuvieron un hijo. Pero sabes que ese hijo se enfermó. Segunda de Samuel, gracias. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 15. Sí. Muy bien, exactamente el versículo comienza cuando este niño enferma. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y ve la decisión de David. Después de esta experiencia, él podía tener una razón por la cual tener un triste semblante. Pero él había orado, él había ayunado, había cosas que Dios hacía que él no podía entender. Pero ¿sabes lo que él hizo en verso 20? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y morabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él hizo una decisión en medio de su triste situación, en medio de su dolor. Él tuvo que hacer una decisión delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores, porque no podía vivir una victoria en su vida espiritual si él tenía un triste semblante, si él aceptaba en su vida tener un triste semblante. Y te voy a decir una cosa, muchos hoy en día cristianos, hijos de Dios, reyes y sacerdotes, siervos del Dios Altísimo, como son todos los que estamos aquí y todos los que están en el cuerpo del Señor Jesucristo, muchos cristianos nos damos el lujo hoy en día
de tener y permanecer con un triste semblante. Muchos hoy en día nos damos el lujo delante del Rey de estar con tu queja, sin olvidarlo, de no dejar el triste semblante. Si quieres, ¿cuántos quieren tener la victoria? Yo sé que hemos logrado el 80% de la victoria. Falta el 20%. El 20% es muy importante. Una cosa es olvidar ciertamente la queja, dejar el triste semblante, dijo Job. Y número 3, y me esforzaré, clamó Job, y me esforzaré. Esto fue la decisión de Job, la triple decisión poderosa en la vida de Job. Él dijo, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. ¿Cuántos quieren victoria en su vida? Tienes que esforzarte. Dios le dijo a Josué, solamente te mando que te animes, que seas valiente y que te esfuerces. No temas ni esfuérzate. Te va a costar esfuerzo, claro que sí. La misma decisión de olvidar tu queja te va a costar un esfuerzo, ¿cómo no? Dominar sobre tu alma, dominar sobre tus sentimientos, dominar sobre tu mente, sobre tus emociones, te va a costar un esfuerzo. Te va a costar un esfuerzo dejar tu triste semblante. Cuando no quieres sonreír y estás agüitado y te dice el Señor, a ver, una sonrisa. A ver, voltea con tu hermano y dije, una sonrisa. Te cuesta trabajo posiblemente, tienes que esforzarte, ¿verdad? Al principio tendrás una sonrisa cartonada, pero sabes una cosa, cuando te esfuerzas, viene Dios y te fortalece. Como si fueras una cimbra. ¿Sabes lo que es una cimbra? Una cimbra, cuando colocan una columna en un edificio, una columna de concreto, primeramente tienen que hacer un molde para esa columna. La columna en sí, el molde en sí es de madera y no puede soportar toda una losa que va a llevar encima, pero para hacer esa columna necesita un molde. Y más tarde se le coloca ese concreto. Se espera a que fragúe con varillas ahí, en ese molde, y más tarde se quita el molde y está esa columna bien fraguada. Así es la decisión. Cuando tú decides una cosa, haz de cuenta que colocas un molde. Decides olvidar tu queja, decides dejar tu triste semblante, decides esforzarte, haz de cuenta que estás formando un molde. Dios ve ese molde y derrama ese concreto de la unción divina que te va a esforzar. Amén. Y tú puedes decir, ponle lo que quieras, toda losa pesada, porque tienes la fortaleza del Señor. Puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Dios le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado. ¿Te acuerdas? Varón valiente y esforzado. Dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan el reino. ¿Sabes quiénes son los valientes? Los valientes son los que deciden olvidar su queja, deciden dejar su triste semblante y deciden esforzarse. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Sabes que esta palabra en hebreo es una palabra tremenda? En hebreo, la palabra valiente en hebreo significa dos cosas. Significa carencia de miedo. Esta es la primera, valiente, carencia de miedo. Pero la segunda me gusta mucho también porque es una expresión que se usa para designar una boya de mar. ¿Cuántos conocen las boyas de mar? Es una expresión como tal, ¿verdad? Como una boya de mar, ya ves que siempre están en la superficie. Y la boya de mar a veces viene un barco muy pesado y la hunde o la trata de hundir, una barca, ¿verdad? O una fuerza grande la trata de hundir. Pero en cuanto se libra de esa fuerza, sale rumbo a flote. Amén. Así eres tú,
Así eres tú en el Señor Jesucristo. Así es el que te fortalece, el que te da el poder, el que te va a dar el que te dé el poder va a hacer que salgas sobre el mar, sobre esto que te está hundiendo, sobre esto que te está presionando, sobre esto que está produciendo crisis. Solamente tienes que decidir olvidar la queja, dejar el triste semblante y esforzarte. 3 citas más para abrochar esto. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Sabes que la parte final del libro de Job es hermosísimo. Cuando Job hizo esa triple decisión, él fue bendecido a lo doble de lo que él tenía. Él perdió, le fue quitado, se le robó, pero al final tuvo lo doble, lo doble. Llevó su tiempo para que viniera lo doble, porque tenía como 7 hijas, bueno, después tuvo como 14, ¿verdad? Entonces, duró su tiempo, ¿verdad? No creas que en un momento te va a llegar todo, va a llevar su tiempo en que tú vas a ser bendecido y bendecido, pero mientras más tiempo lleve, mayor bendición vas a tener. Mientras más tiempo pase, más bendición va a ser añadida. Lucas 13, 24. ¿Qué dice? Dice: ni trates de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que ni trates. Esto dice el enemigo. La puerta es tan angosta, ni trates. No, no dice ni trates. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Olvidaré mi queja, dejaré el triste semblante y me esforzaré. Una decisión personal. 1 Corintios 16, 13. Ponte de pie, por favor. 1 Corintios 16, verso 13. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en voz alta. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzaos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda.
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.